Hola, ¿qué tal están, colegas y juristas de reconocido prestigio? El día de hoy tenemos un nuevo episodio que resume la semana jurisdiccional del 1 al 5 de noviembre de este 2021. Semana en la que veremos decisiones controversiales, otros criterios muy innovadores, otros reiterativos y unos tantos más ya conocidos por otros países. En fin, de un modo u otro, les prometo que vamos a estar aprendiendo muchísimas cosas sobre cómo son interpretadas las normas, los tratados internacionales y las constituciones alrededor del mundo por los distintos tribunales. Comencemos pues. Veamos primero Argentina. Esta semana se oficializó la renuncia de la ministra Elena Hayton de Nolasco, por lo que el máximo tribunal argentino únicamente se quedará con 4 miembros. Al respecto, el Poder Ejecutivo tiene 30 días para proponer un nuevo nombre. En otro asunto, ese mismo tribunal revocó una sentencia que desestimó un reclamo indemnizatorio de un agente de prefectura naval contra el Estado por los daños y perjuicios padecidos en 2 intentos de asalto. La Corte destacó que las lesiones sufridas no fueron consecuencia de los riesgos característicos de la función de policía de seguridad, sino que derivaron de hechos delictivos comunes. En ese mismo sentido, el tribunal rechazó la aplicación de su precedente Leston, en donde se había determinado que los perjuicios ocasionados por enfrentamientos armados con delincuentes no son indemnizables por la responsabilidad del Estado al estar relacionados con las funciones típicas policiales. En otro caso, la Corte Suprema también estimó que la decisión de exigir la presentación del DNI a todos los aspirantes a las carreras de grado en la Universidad de Buenos Aires no constituye un indebido privilegio otorgado a una persona o a un grupo, sino simplemente la fijación de un requisito uniforme para demostrar la identidad de las personas. Pues no supone entonces la afectación al derecho a la igualdad y a la no discriminación, pues todos se encuentran obligados a satisfacerla de la misma manera. De ahí que la Corte Suprema confirmó la validez del requerimiento de documento nacional de identidad para ingresar a dicha universidad. En otro asunto, la Corte Suprema ordenó la restitución de 2 menores a Barcelona, ciudad donde residían con su madre, tras ser adecuadamente oídas durante el proceso. Se concluyó que la sola preferencia de las menores no bastaban para constituir una verdadera oposición, entendida como un repudio genuino a regresar. Así, la posibilidad de negar el retorno solo se abre frente a una voluntad cualificada, que en este caso no se demostró. Pasemos ahora a Colombia. En aquel país, la Corte Constitucional limitó el derecho a la presunción de inocencia en los casos en los que medie la protección de un menor que ha sido presuntamente víctima de abuso sexual. Así, suspendió visitas entre ellos y su padre, que es señalado de abusar sexualmente en uno de los casos que atendió. En otro asunto, la Corte Constitucional también aclaró el periodo de funcionamiento efectivo de la Comisión de la Verdad. Este órgano constitucional dispuso que el periodo de 3 años establecido en el decreto que organizó dicha Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad se refiere a un periodo de funcionamiento efectivo, el cual, por efecto de las medidas de aislamiento y distanciamiento social adoptadas para contener la pandemia por el coronavirus, culmina el 27 de agosto del 2022. También le ordenó al Gobierno Nacional y al Congreso adoptar las medidas necesarias que aseguren el funcionamiento efectivo de dicha Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, incluyendo presupuestos para los años 2021 y 2022. Continuando con Estados Unidos, país en donde siguen puestos los ojos en la Corte Suprema, considerando que en este órgano se está debatiendo la prohibición del aborto en Texas. El lunes 1 de noviembre de la semana pasada, el debate interno por fin se hizo público. Debate en el que los magistrados no están revisando directamente el derecho constitucional al aborto establecido en 1973 en la sentencia Roe vs. Wade, sino más bien abordando la autoridad de los jueces para reivindicar derechos. El juez Roberts emitió una preocupación, y es que dijo que al delegar la aplicación de la ley a la población en general, el Estado parecía estar intentando aislarse de cualquier responsabilidad.
Por otro lado, entre otras cosas que sí pueden celebrarse en la Suprema Corte Americana, es que esta rechazó una apelación de emergencia presentada por trabajadores de la salud en Maine para bloquear la obligatoriedad de vacunarse contra el COVID-19. Por otra parte, la Corte Suprema de Arizona ratificó el fallo que declaraba inconstitucional la prohibición de las mascarillas. Indicó que la prohibición de la legislatura estatal respecto a los mandatos de mascarillas en las escuelas devenía inconstitucional, lo que significa que en los distritos escolares pueden seguir exigiéndose el uso de mascarillas. En otras noticias y en otras cuestiones, el presidente Biden postuló a 10 jueces federales más, batiendo el récord de inclusión, pues sus propuestas incluyen mujeres, latinos y afroamericanos. Por otra parte, pasando a otro país, tenemos que en Rusia, en 2021, los tribunales multaron con 180 millones de rublos a las redes sociales, tales como Facebook, Twitter, Telegram, Google y TikTok, tras negarse a eliminar la información prohibida, incluida la propaganda de drogas. Pasando ahora a Ecuador, tenemos que la Corte Constitucional de ese país retiró el nombramiento de patrona de Turismo Nacional a la Virgen de El Cisne, pues resulta que es incompatible con normas constitucionales, ya que se vulneran derechos fundamentales de las personas no religiosas y se compromete principios elementales del Ecuador como el Estado constitucional, democrático y laico. En otro asunto, ese mismo órgano constitucional sistematizó las pautas para examinar si una decisión está motivada. Estableció como criterio rector que toda argumentación jurídica para ser suficiente debe tener una estructura mínimamente completa, esto es, enunciar las normas o principios jurídicos en que se funda y explicar la pertinencia. Así, para respetar la garantía de motivación, debe haber una fundamentación normativa suficiente y una fundamentación fáctica suficiente. Señala que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la fundamentación jurídica no puede consistir en una mera enumeración de las normas. En otro asunto, la Corte negó una consulta popular de iniciativa ciudadana para crear un servicio comunitario formativo en áreas como la alimentación, la vivienda y la obra pública dirigido a jóvenes. Consideró que la propuesta no cumplía con los parámetros establecidos en la Constitución y en la ley, pues contiene expresiones que no son objetivas y libres de carga emocional. En otro asunto, esa misma Corte redujo a 30 días y condicionó la constitucionalidad del estado de excepción decretado por el presidente para enfrentar la ola de violencia e inseguridad en aquel país, porque el Ejecutivo no justificó las razones para que durase 2 meses. Yéndonos ahora al otro lado del mundo, en Francia, el Tribunal Correccional de París dirimió la atribución sin licitación de centenares de sondeos que, según los acusados, respondían a la orden del expresidente Sarkozy de conocer permanentemente la opinión pública. Dicho expresidente se acogió a su inmunidad para no responder. En otro asunto, en ese mismo país, un tribunal multó a 7 personas por insultos antisemitas contra la finalista de Miss Francia, April Benayoun, con raíces israelíes. Por otra parte, siguiendo con este país, condenan a la actriz Brigitte Bardot por insultos racistas, pues calificó a los habitantes de la isla francesa de La Reunión de autóctonos que conservaron sus salvajes genes. A ella se le impuso una multa de 20.000 euros, mientras que 4.000 euros fue multado su asistente de prensa por complicidad. Entre otras cosas, dijo al delegado del gobierno de la isla, en una carta, que los habitantes de la isla eran unos bárbaros con los animales. Es que recordemos que la actriz se ha pronunciado en diversas ocasiones en favor de la defensa de los animales. Dando un pequeño salto al continente asiático, tenemos que en la India, la Suprema Corte ordenó una investigación independiente por el caso Pegasus, proyecto en el que supuestamente el gobierno del primer ministro Narendra Modi utilizó el malware para espiar a periodistas activistas y a la oposición política. Dicha ordenanza surgió ante la negativa del gobierno de proporcionar información bajo el pretexto de seguridad nacional. Regresando a Europa, tenemos que en España el Pleno del Tribunal Constitucional, al estimar una cuestión de inconstitucionalidad, declaró la inconstitucionalidad y nulidad del sistema objetivo de cálculo de la base imponible del impuesto de plusvalía,
apartándose de su doctrina anterior. Dicho tribunal indicó que la cuota exigida podría producir un resultado confiscatorio y que esa consecuencia se debía a la aplicación de un método para valorar la base imponible alejado de la realidad. En aquel país, en otro muy desafortunado asunto, el Tribunal Supremo confirmó la pena de 12 años de prisión para un fraile de Ocebreiro, en Lugo, por abusos sexuales a una menor y a un joven con discapacidad intelectual leve. Por otra parte, ese mismo Tribunal Supremo, en un caso muy interesante, perfiló los límites del derecho al honor de las personas jurídicas, en un caso en el que dos empresas que venden libros a domicilio de forma agresiva a ancianos demandaron a la propietaria de una página web donde familiares de los afectados expresaron con insultos y comentarios lesivos la actuación de los vendedores. En este asunto, el tribunal ponderó los derechos en conflicto, el de libertad de expresión de los familiares de los ancianos y el derecho al honor de las empresas. Se reconoció una menor intensidad de la protección del derecho al honor cuando su titular es una persona jurídica, siempre que confluyen el interés general y la proporcionalidad de las críticas. En este caso, hay un interés general porque existe alarma social en la venta agresiva y hay un debate público sobre la legalidad y la moralidad de dichas prácticas. Viajemos ahora hasta Bolivia, y es que en ese país la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz concedió solo en parte la tutela solicitada por la Defensoría del Pueblo sobre el caso de una niña de 11 años embarazada producto de la violación de su abuelastro. El tribunal decidió no pronunciarse sobre la interrupción del embarazo, pero instruyó una nueva evaluación a la menor. Moviéndonos un poquito más al sur en el mapa geográfico, vámonos con Chile. En el caso de la demanda contra una sociedad educacional por el daño moral provocado a dos estudiantes que sufrieron maltrato escolar en una banda instrumental, la Corte Suprema de ese país invalidó la sentencia que rechazaba dicha demanda, al considerar que hubo un error de fundamentación, pues el análisis realizado no había sido armónico y sistemático. En ese mismo país, la Corte de Apelaciones de Santiago condena a oficiales del ejército en retiro por secuestro y homicidios de 23 colaboradores del presidente Salvador Allende, detenidos en Palacio de la Moneda el 11 de septiembre de 1973. El fallo asegura que, como acertadamente lo señaló el juzgador, se trata de un crimen de lesa humanidad, toda vez que los secuestros calificados como desapariciones forzadas forman parte de un ataque generalizado y sistemático en contra de un grupo determinado de la población civil, que en este caso eran los asesores del cesado presidente Salvador Allende. Vámonos ahora con Perú. En ese país, la Corte resolvió que los médicos incurrían en responsabilidad penal si dejan de observar las normas técnicas sanitarias, pues uno de los deberes de los profesionales de la salud es, como en el caso en concreto, verificar que el establecimiento de salud donde realicen el acto y la práctica médica reúnan las condiciones necesarias y adecuadas, conforme a la ley. Este criterio es muy similar al que tenemos en la Suprema Corte de Justicia de México, y en el cual se ha pronunciado este tribunal respecto de la observancia de las normas oficiales mexicanas. En otro caso, la Corte Suprema peruana emitió un criterio importantísimo en el que aseguró que toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales, sin calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances. Asimismo, resaltó el carácter vinculante de las decisiones judiciales. Por otra parte, y en otro asunto, ese mismo órgano determinó que un trabajador que cobre indemnización por despido arbitrario implica aceptar la forma de protección resarcitoria y, por lo tanto, la imposibilidad de reclamar luego la reposición del puesto de trabajo. Movámonos un poco más al norte de América. Tenemos que en Canadá, en un caso de no creerse, un juez aprobó la indemnización para las víctimas de un médico que usó su propio semen en el proceso de reproducción asistida. El número de afectados ya asciende a más de 244 personas. Volvemos ahora hasta Alemania.
en donde se condenó a cadena perpetua a una mujer que asesinó a sus 5 hijos. El tribunal, por la especial gravedad del crimen, excluyó la eventual puesta en libertad pasados los 15 años, como sí se contempla en otros casos de prisión permanente. Vale la pena revisar la sentencia de la semana pasada en España, a propósito de este tema, en donde se declaró la constitucionalidad de la prisión permanente revisable introducida recientemente en aquel país ibérico. El resumen de esta misma sentencia lo pueden encontrar en el video anterior, el cual podrán encontrarlo en una pestañita al finalizar este video. Finalmente, para terminar con nuestro repaso de las decisiones de los tribunales en los distintos países en el mundo, tenemos que en Israel una corte de Tel Aviv suspendió la subasta de un kit de tatuaje supuestamente utilizado por los nazis para marcar a los reclusos en Auschwitz. Moviéndonos ahora a los sistemas regionales de derechos humanos, tenemos en primer lugar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Eslovenia por impedir el sufragio de 2 personas que padecían de distrofia muscular. El problema surgió por la falta de medidas adecuadas para permitir a estas personas votar en las elecciones al Parlamento Europeo de 2019 y en un referéndum nacional de 2015. Es decir, no se adoptaron los ajustes razonables para que estas personas pudieran ejercer su derecho al voto. Así, el tribunal señaló que el derecho a no ser discriminado también se viola cuando los estados, sin una justificación objetiva y razonable, no tratan de forma diferente a personas cuya situación es significativamente también diferente, reafirmando de este modo la doctrina que ha venido reiterando desde hace ya mucho tiempo. Pasando ahora al sistema regional de derechos humanos americano, tenemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Nicaragua liberar a 14 opositores presos, entre ellos al aspirante presidencial Cristina Chamorro. Estas fueron medidas provisionales en favor de opositores al gobierno, ello en salvaguarda de la democracia y los procesos democráticos del país. Y bueno, hasta aquí el programa. Este fue el resumen jurisdiccional de la semana. Espero hayan encontrado criterios de su interés. Déjenme su like si les gustó el episodio y recuerden suscribirse para recibir semana a semana lo más relevante de las decisiones judiciales de los tribunales del mundo. Estimados colegas y juristas de reconocido prestigio, les mando un fuerte abrazo. Esto fue A Cada Quien lo Suyo. Nos vemos la próxima semana y muchas gracias por escuchar.